Olvídense un momento de Wall Street, de los algoritmos de alta frecuencia y de las criptomonedas. Vamos a viajar mucho más atrás en el tiempo, al Japón del siglo XVIII, donde un solo hombre descifró el código secreto de los mercados. Y lo más increíble es que sus métodos siguen siendo brutalmente efectivos hoy en día. Es momento de conocer su leyenda. Imaginen esto por un segundo. Un trader, Munehisa Oma, consigue algo que suena a ciencia ficción. 100 operaciones ganadoras seguidas. 100, ni una sola pérdida. Esto, como se imaginarán, lo convirtió en una auténtica leyenda y le permitió amasar una fortuna que hacía ver pequeños a los señores feudales de su época. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo lo hizo? ¿Fue pura suerte? Para nada. Detrás había un sistema, una filosofía que le permitía ver orden donde todos los demás solo veían caos. Así que agárrense porque vamos a desvelar exactamente cuál era ese secreto. Para entender su genialidad, tenemos que irnos al mercado de arroz de Dojima por allá de los años 1700. Y ojo, este no era un mercadito cualquiera, era de hecho el primer mercado de futuros del mundo entero. Un lugar que era una locura de gritos, caos y movimientos que parecían totalmente al azar. Bueno, hasta que llegó Oma. Y aquí es donde está la magia de todo. Mientras todo el mundo analizaba las cosechas, el clima, la oferta y la demanda del arroz, Oma observaba a la gente. Se dio cuenta de que el mercado se movía por dos fuerzas, casi como el yin y el yang, la codicia, que empuja los precios hacia arriba, y el miedo, que los arrastra hacia abajo. Entendió que el mercado no era una hoja de cálculo, era un drama humano en vivo y en directo. Ok, muy bien. Si el mercado es un campo de batalla emocional, ¿cómo diablos te mueves ahí dentro sin que te aniquilen? Oma sabía que necesitaba una herramienta, un mapa, algo que le permitiera visualizar esa lucha constante entre los compradores y los vendedores. Necesitaba de alguna forma transformar todo ese ruido en una señal clara. Miren, antes de él, el mercado era básicamente esto, una lista interminable de números. Súper confuso, ¿verdad? Es imposible ver la historia que hay detrás de esos datos. Pero Oma, con una idea brillante, lo simplificó todo. Su invención fue la vela japonesa. Y de repente, ¡pum!, se pasó de este caos a una claridad casi instantánea. Piensen que cada vela es el resumen de una batalla diaria. El cuerpo, la parte más ancha, te dice sin rodeos quién ganó la pelea de ese día. ¿Los compradores o los vendedores? Y esas líneas delgadas que salen por arriba y por abajo, las mechas, son como las cicatrices de la batalla. Nos muestran hasta dónde llegó a avanzar cada bando, antes de que el otro los hiciera retroceder. Simple, visual y súper poderoso. Pero la cosa no terminó ahí. Oma fue un paso más allá y empezó a identificar patrones que se repetían una y otra vez. Los codificó en lo que se conoce como las 5 reglas de Sakata, que eran básicamente su libro de jugadas maestras. Por ejemplo, si veía un patrón de 3 montañas, que hoy llamamos triple techo, él sabía que la fuerza compradora se estaba agotando y era momento de vender. Por otro lado, si veía 3 soldados, era señal de que venía un ataque alcista con todo. Cada regla era una táctica para una situación específica del campo de batalla. Ahora, uno pensaría que con el mapa y el libro de jugadas ya está todo hecho. Pues no. Para Oma, la parte más difícil apenas empezaba, porque él sabía que la batalla más grande de todas no se pelea en el mercado, se pelea dentro de nuestra propia cabeza. Su idea clave era esta: la psicología siempre le gana a la técnica. Y para ganar esa batalla interna, él propuso un escudo mental. La filosofía de los 3 monos sabios. No ver el mal. ¿Qué significaba? Deja de mirar el gráfico cada 5 segundos. Eso solo te llena de miedo y te hace tomar malas decisiones. No oír el mal. Aíslate del ruido, de los rumores, de los supuestos gurús. Y no decir el mal. Esta es buenísima. No andes presumiendo tus ganancias. Porque el ego es el veneno que destruye a más traders. Es increíble, ¿no? Estamos hablando de hace casi 300 años. Pero,
La pregunta que todos se hacen es, ¿todo esto de verdad funciona hoy? ¿En mercados tan locos y volátiles como el del oro o el Bitcoin? La respuesta es un sí rotundo. Y la razón es simple, el campo de batalla emocional, la psicología humana, no ha cambiado en nada. Entonces, ¿cómo podemos aplicar su sabiduría hoy de forma práctica? 3 claves. Primero, limpia tus gráficos. Quita todos esos indicadores complejos. Oma diría que el precio, las velas, te cuentan toda la historia que necesitas. Segundo, piensa al revés. Sé un contrarian. Cuando todo el mundo está eufórico con un activo, él estaría buscando señales para vender. Y tercero, usa su filtro antiimpulsos. ¿Ves una oportunidad clara? Genial. Ahora espera, haz una pausa y confírmala en una temporalidad más alta. Así se evita el famoso FOMO. Al final, la conclusión es súper potente. No importa si hablamos de arroz en 1750 o de criptomonedas hoy. Los activos son diferentes, la tecnología ha cambiado por completo, pero los motores que mueven el mercado, la psicología humana, el miedo y la codicia, esos son exactamente los mismos. Oma lo descifró hace siglos y sigue siendo una verdad absoluta. Y para cerrar, nos quedamos con su consejo más poderoso, una regla de oro que se resume en una palabra: paciencia. Pensemos en esto. La mayoría de los errores que cometemos no son por una mala estrategia, sino por la impulsividad, por las ganas de actuar ya. Así que antes de apretar el botón, la clave es respirar, esperar. La sabiduría de este samurái de los mercados puede ser el mejor escudo que tengamos en el campo de batalla financiero de hoy.